Bienvenido. La filosofía de Engels es una pieza fundamental en la comprensión del pensamiento marxista. Como colaborador cercano de Karl Marx, Engels no solo ayudó a dar forma a las ideas del comunismo, sino que también desarrolló sus propios conceptos que han dejado una huella indeleble en la filosofía, la política y la economía modernas. Su asociación con Karl Marx comenzó en la década de 1840 y juntos desarrollaron la teoría del materialismo histórico y científico. El materialismo dialéctico es uno de los pilares fundamentales del pensamiento marxista desarrollado por Engels en estrecha colaboración con Karl Marx. Antes de profundizar en el materialismo dialéctico, es crucial entender el contexto filosófico en el que Engels y Marx estaban trabajando. La dialéctica hegeliana, que influyó significativamente en ambos, es un método de análisis que considera el desarrollo a través de la contradicción y la resolución de opuestos. Hegel veía este proceso como una manifestación del espíritu absoluto, una entidad idealista. Por otro lado, el materialismo de Feuerbach se centraba en la realidad material, rechazando el idealismo hegeliano y afirmando que el mundo real, tangible, era la base de todas las ideas y experiencias humanas. Engels y Marx tomaron estos fundamentos y los combinaron en una síntesis revolucionaria, el materialismo dialéctico. Engels argumenta que todos los fenómenos, ya sean naturales o sociales, están compuestos de fuerzas opuestas que están en constante conflicto. Esta lucha es lo que impulsa el cambio y el desarrollo. Por ejemplo, en la economía capitalista, la lucha entre la clase trabajadora y la clase capitalista es vista como el motor de la evolución social y económica. Otro principio central es la transformación de la cantidad en calidad. Este concepto sostiene que los cambios cuantitativos graduales pueden llevar a cambios cualitativos abruptos. Engels ilustra esto con ejemplos de la naturaleza, como el agua que al ser calentada gradualmente, eventualmente hierve y se transforma en vapor. De manera similar, los cambios acumulativos en las fuerzas productivas pueden precipitar una revolución social. La negación de la negación es otro aspecto crucial. Engels explica que el desarrollo dialéctico no es un proceso lineal, sino cíclico, donde cada etapa sucesiva de desarrollo niega la anterior, pero al mismo tiempo conserva elementos esenciales de ella. Este proceso puede ser observado en la historia de la filosofía, la ciencia y la sociedad. Engels no limitó la aplicación del materialismo dialéctico al ámbito social, también lo extendió a las ciencias naturales. En su obra, La dialéctica de la naturaleza, Engels argumenta que las leyes dialécticas gobiernan tanto el mundo natural como el social. A través de ejemplos de biología, química y física, mostró cómo los procesos naturales están regidos por las mismas leyes de contradicción y cambio que observamos en la sociedad. El materialismo dialéctico también se aplica al estudio de la historia y la sociedad. Engels y Marx desarrollaron la teoría del materialismo histórico, que utiliza el materialismo dialéctico para analizar el desarrollo histórico. Según esta teoría, la historia de la humanidad es una serie de etapas caracterizadas por modos de producción específicos, cada uno con sus propias contradicciones internas que eventualmente conducen a su transformación. La dialéctica de la naturaleza de Engels es una obra visionaria que extiende los principios del materialismo dialéctico al estudio del mundo natural. Al hacerlo, ofrece una perspectiva que ve la naturaleza como un proceso en constante cambio, impulsado por la lucha de contrarios y la transformación continua. Esta visión no solo desafió las concepciones mecanicistas de su tiempo, sino que también proporcionó un marco teórico que sigue siendo relevante para la ciencia contemporánea. El enfoque dialéctico de Engels nos invita a ver la naturaleza como un todo dinámico e interconectado y a buscar entender los procesos de cambio y desarrollo que subyacen a todos los fenómenos naturales. Su obra nos recuerda que, al igual que en la sociedad, las contradicciones y los conflictos en la naturaleza no son obstáculos, sino motores del progreso y la transformación. En su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Engels explora la evolución de estas instituciones a través de la historia. Basándose en los estudios etnográficos de Louis Morgan y en el materialismo histórico, Engels ofrece una crítica profunda de las estructuras sociales y económicas que han moldeado la civilización humana.
Escrito en 1884, el objetivo de Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, era investigar cómo estas instituciones han cambiado a lo largo del tiempo, y cómo están interrelacionadas con el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Engels utiliza un enfoque histórico y materialista para demostrar que la estructura familiar, la propiedad y el Estado no son entidades estáticas, sino que han evolucionado en respuesta a las condiciones materiales de la sociedad. Engels comienza su análisis con las sociedades primitivas, donde las relaciones familiares eran matrilineales y comunales. En estas sociedades, los recursos y la propiedad eran compartidos colectivamente, y no existía una estructura familiar nuclear, tal como la conocemos hoy. La autoridad residía en la comunidad, y no en un patriarca individual. Con el desarrollo de la agricultura y la acumulación de excedentes, se produjo un cambio hacia la propiedad privada y el patriarcado. La familia patriarcal emergió como una institución para asegurar la herencia de la propiedad, estableciendo la autoridad del hombre sobre la mujer y los hijos. Este cambio marcó el inicio de la desigualdad de género y la subordinación de la mujer, que Engels argumenta, es una forma temprana de opresión social. La propiedad privada, según Engels, surgió con el incremento de la productividad y la acumulación de excedentes. En las sociedades primitivas, los bienes eran comunales, pero con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, se empezó a acumular riqueza en manos de individuos o familias. Esta acumulación llevó a la formación de clases sociales y a la explotación de unos seres humanos por otros. La aparición de la propiedad privada tuvo profundas implicaciones sociales. Estableció las bases para la división de clases, donde los propietarios de los medios de producción, la clase dominante, explotaban a aquellos que no poseían medios de producción, la clase trabajadora. Esta división de clases es, para Engels, la raíz de todas las formas de opresión y conflicto social. Engels sostiene que el Estado no siempre ha existido, sino que surgió como una herramienta de la clase dominante para mantener su poder y controlar a la clase trabajadora. En las sociedades primitivas, no había necesidad de un Estado, porque las relaciones sociales eran más igualitarias y basadas en el consenso comunitario. El Estado, en su forma clásica, sirve como instrumento de coerción para proteger la propiedad privada y los intereses de la clase dominante. Engels argumenta que el Estado actúa como un árbitro que aparenta ser neutral, pero en realidad, está diseñado para perpetuar las relaciones de explotación y mantener el statu quo. Las ideas de Engels sobre la familia, la propiedad privada y el Estado siguen siendo relevantes en la actualidad. Sus análisis proporcionan una lente crítica para entender las desigualdades de género, las divisiones de clase y el papel del Estado en la perpetuación de la desigualdad. En un mundo donde las estructuras familiares están cambiando, la propiedad privada sigue siendo una fuente de desigualdad y el Estado sigue jugando un papel crucial en la economía y la sociedad. Las ideas de Engels nos ofrecen herramientas valiosas para analizar y desafiar estas dinámicas. No olvides suscribirte para más contenido filosófico. Hasta la próxima.